La academia de boxeo se rió cuando me inscribí, sin imaginar que yo ya había matado a un tipo en el ring. El sonido de sus carcajadas retumbaba en las paredes de concreto del Southside Boxing Club, mientras yo llenaba la ficha de inscripción con las manos temblando. Había como 8 peleadores repartidos por la sala esa mañana de lunes en octubre, algunos golpeando sacos pesados, otros practicando juego de piernas, todos mirándome con un burlón apenas disimulado. Yo tenía 32 años. Llevaba un chándal barato de tienda de descuentos que me quedaba holgado en el cuerpo, y probablemente parecía exactamente lo que ellos pensaban, otro tipo de mediana edad en crisis creyendo que iba a aprender a boxear y sentirse duro. El dueño de la academia, un ex cruiserweight de cuello grueso llamado Cal Burton, cogió mis $50 en efectivo por el mes, y me avisó que la clase para principiantes empezaba a las 6 de la tarde. Lo dijo en un tono que dejaba claro que yo iba a abandonar en una semana. Le di las gracias y pregunté si podía usar la academia ahora solo para ambientarme. Cal se encogió de hombros y señaló unos equipos viejos en la esquina, esos que nadie quería usar. Un saco de velocidad con el cuero roto, un saco pesado que perdía arena por un corte abajo, vendas de manos que quizás habían sido blancas alguna vez en la década pasada. Fui hasta allí y empecé a vendarme las manos. Los movimientos salían automáticos después de 15 años lejos del boxeo. Mis manos recordaban, aunque yo hubiera pasado todos esos días intentando olvidar. Uno de los peleadores, un tipo musculoso de unos 25 años con RI tatuado en la espalda, paró su entrenamiento para verme vendarme, le dio un codazo a su compañero y dijo algo que no oí, pero la risa de los dos fue bien clara. Yo había sido Dante Koff, invicto en 23 peleas profesionales, campeón del este de Europa a los 28, preparado para disputar un título mundial. Esa vida terminó 4 años atrás, en un ring de Budapest, cuando tiré un gancho de izquierda que impactó mal, y Víctor Popov nunca más se levantó. La autopsia mostró un aneurisma cerebral no diagnosticado que reventó con el golpe. La investigación me absolvió de toda culpa. La comisión de boxeo lo consideró accidente trágico. La familia de Víctor me demandó igual, y el acuerdo se llevó todo lo que había ganado. Pero nada de eso importaba comparado con el hecho de que yo había matado a un hombre haciendo lo que amaba, y lo vi morir mientras 8,000 personas gritaban alrededor. Dejé de boxear esa noche y me mudé a América un año después con nombre nuevo, currículum falso y culpa suficiente para llenar el océano Atlántico. Mi esposa me dejó 6 meses después de la pelea. No podía mirarme las manos sin verlas como armas. Mis entrenadores y promotores pasaron a otros peleadores, y yo pasé 3 años trabajando en construcciones como Danny Cole, despierto por las noches viendo los ojos de Víctor girar cada vez que cerraba los míos. Vine al Southside porque necesitaba saber si todavía podía, si podía tirar un golpe sin sentir el cráneo de Víctor rompiéndose en mi guante. Las pesadillas estaban empeorando, y mi terapeuta dijo que enfrentar el trauma podía ayudar, aunque ella hablaba de terapia de grupo, no de volver de verdad a una academia de boxeo. Pasé 3 meses conduciendo cerca del Southside antes de entrar por fin esa mañana, y en el momento en que me vendé las manos, sentí 15 años de memoria muscular regresando de golpe. Di 3 golpes suaves al saco pesado, probando la forma, sintiendo el impacto subir por el brazo. El saco era viejo y demasiado ligero, pero la sensación del cuero contra la lona casi me hizo llorar. Había olvidado cuánto lo extrañaba, olvidado que el boxeo había sido mi salvación antes de convertirse en mi pesadilla. Nací en Moscú con un padre alcohólico y una madre que se mataba en 3 trabajos para darnos de comer. El boxeo me dio propósito, disciplina, una salida de la miseria que aplastaba a todos alrededor. Mi entrenador, Boris Fedorov, vio algo en mí a los 12 años y pasó la década siguiente convirtiéndome en un peleador que podría haber sido grande, podría haber sido en pasado. Todo en mi vida ahora era en pasado. Reyes se acercó mientras yo golpeaba el saco, brazos cruzados, sonrisita en la cara. «Hey viejo, te vas a lesionar pegando tan fuerte. Esto no es clase de aerobox». Su compañero Río, un flaco con tatuaje en el cuello que decía Fearless en letra cursiva. Paré de golpear el saco y me giré hacia ellos. Manteniendo la cara neutral, Reyes debía pesar unos 79 kilos, división welter, probablemente tenía unas 15 peleas amateur y se creía duro. Yo ya había peleado y vencido a tipos 2 veces más hábiles antes de los 20, pero no estaba allí para demostrarle nada, así que solo asentí y dije que tendría cuidado. Eso lo hizo reír más fuerte. Le contó al compañero que la academia se estaba ablandando, dejando entrar a cualquiera de la calle,
El compañero estuvo de acuerdo y dijo que Cal debería cobrar extra a los viejos que querían fingir que eran peleadores. Volví al saco y di 6 golpes más, cada uno acertando justo donde quería. Impacto firme y controlado. Reyes dejó de reír y empezó a observar mejor. Su compañero dijo algo que no oí y los dos se fueron, pero yo sentía a Reyes mirándome desde el otro lado de la academia. Los siguientes 10 minutos. Cal vino a hablarme después del entrenamiento y preguntó dónde había aprendido a golpear bien un saco. Dije que había hecho un poco de boxeo. Cuando era más joven, nada serio. Me miró un segundo, ojos entrecerrados, y tuve miedo de que me reconociera. 4 años no es tanto tiempo y mis peleas habían salido en la tele por toda Europa. Había envejecido mal desde entonces, perdido unos 10 kilos de músculo, dejado barba, usaba gafas que ni necesitaba, pero mi cara seguía siendo mi cara. Y si Cal seguía el boxeo europeo, podía hacer la conexión. Preguntó en qué academia había entrenado antes, y mentí diciendo un sitio pequeño en Filadelfia, que cerró hace años. Cal lo aceptó, y dijo que tenía una forma decente para quien decía que no era serio. Comentó que si seguía apareciendo siempre, quizás me dejaba hacer sparring con algunos principiantes. Le di las gracias, y salí antes de que preguntara más. Manos temblando mientras conducía a casa en mi estudio, en un edificio donde la calefacción apenas funcionaba y los vecinos vendían droga en la escalera. Esa noche casi no volví a la clase de principiantes. Estuve 20 minutos en el coche, afuera viendo llegar a los otros alumnos, todos más jóvenes y animados de lo que yo me sentía, pero ya había pagado el mes. Y más importante, necesitaba saber si podía hacerlo. La clase tenía 12 personas, la mayoría hombres entre 20 y 30 y pico con algunas mujeres, todos novatos en boxeo. El instructor era un ex ligero llamado Tommy Greer, que tuvo una carrera decente hasta que un desprendimiento de retina lo acabó todo. Nos enseñó postura básica, cómo cerrar bien el puño, cómo tirar un jab sin lastimarse la muñeca. Era cosas que yo aprendí a los 12, pero seguí el ritmo y cometí los mismos errores que los demás principiantes. Tommy me corrigió la postura 2 veces, aunque yo podría haber dado la clase solo. Después de 45 minutos de fundamentos, Tommy nos dividió en parejas para trabajo ligero con manoplas. Me tocó un tipo llamado Lucas que trabajaba en informática y dijo que siempre quiso probar boxeo después de ver esos videos virales de peleas callejeras. Él sostenía las manoplas mal y yo las ajusté, mostrándole el ángulo correcto y cómo absorber el impacto. Cuando me tocó golpear de jabs bien suaves que apenas movían la manopla, haciendo el papel de principiante inseguro, Lucas dijo que era bastante bueno para el primer día y le di las gracias mientras me moría por dentro. En la segunda semana, Reyes empezó a fijarse más en mí. Paraba su entrenamiento para verme cuando estaba en el saco pesado, analizando mis combinaciones y juego de piernas. Yo intentaba mantener todo básico y lento, pero la memoria muscular tomaba el control. Mi cuerpo quería moverse como Boris me enseñó. Quería esquivar y contraatacar y girar como lo hice miles de veces. Después de un entrenamiento, Reyes vino a hablarme en el vestuario y preguntó directo si yo había peleado profesionalmente. Dije que no, solo cosas amateur hace muchos años, nada que valiera mencionar. No pareció convencido. Dijo que mis manos se movían demasiado limpias para amateur, que tenía la relajación y el timing de quien ya estuvo en peleas de verdad. Le dije que me estaba sobrevalorando, que solo veía muchos videos de entrenamiento en internet. Reyes rió y dijo que vídeo no enseña a sentarse en el golpe como yo hacía. Su compañero, que descubrí que se llamaba Andre, sugirió que quizás era un profesional acabado intentando esconder el pasado. El comentario pegó demasiado cerca de la verdad, y mi cara debió delatar algo, porque los dos se callaron. Cogí mi mochila y salí sin responder, corazón latiendo más fuerte que, por el entrenamiento. Al día siguiente, Cal me apartó antes de que empezaran a entrenar. Dijo que algunos peleadores estaban preguntando sobre mi pasado y que necesitaba saber si yo estaba siendo honesto con mi experiencia. Se le notaba la desconfianza en los ojos, la forma en que me evaluaba, intentando decidir si valía la pena. Le conté la verdad o una versión de ella. Dije que había boxeado en serio cuando era más joven en Europa. Tuve algo de éxito amateur, pero paré después de una lesión grave y no peleaba hace años. No mencioné el nombre Dante Kov, ni las 23 victorias profesionales, ni que había matado a un hombre. Cal lo procesó
y dijo que agradecía la honestidad, pero quería saber por qué fingía ser principiante. Expliqué que había estado mucho tiempo fuera del boxeo y quería volver despacio. No quería atención, ni presión, ni expectativas. Cal pareció aceptarlo. Dijo que la academia ya tuvo algunos tipos con pasado medio oscuro que se reinventaron, y mientras yo no causara problemas, no le importaba lo que hubiera hecho antes. Pero me avisó que si seguía en las clases de principiantes estando claramente avanzado, iba a hacer falta de respeto para Tommy y los otros alumnos. Sugirió que me pasara a los entrenamientos del equipo competitivo, donde el nivel iba a encajar más conmigo. Acepté. Sabiendo que había perdido mi cobertura, el equipo competitivo entrenaba todas las mañanas a las 5 y tenía 8 peleadores, desde promesas amateur hasta profesionales regionales. Intentando subir, Reyes estaba ahí junto con Andre y 5 más, incluyendo una peleadora llamada Jasmine Okafor, que había ganado el campeonato estatal 2 años seguidos. Todos me miraron con curiosidad cuando aparecí esa primera mañana a las 5. Nadie sabía bien qué pensar del tipo callado de la clase de principiantes que al parecer tenía experiencia seria. Cal me presentó como Danny y dijo que iba a formar parte del grupo. Reyes enseguida preguntó si podíamos hacer sparring y Cal respondió que quizás en unas semanas, después de evaluar mi condición actual, el entrenamiento fue duro. 2 horas de combinaciones, ejercicios de juego de piernas, trabajo en saco pesado, saco de velocidad, acondicionamiento que dejó a todos jadeando. Seguí el ritmo, y al final varios peleadores me miraban con un respeto nuevo. Jasmine preguntó después en qué categoría había peleado, y dije medio pesado. Ella comentó que ahora estaba demasiado flaco para medio pesado, y parecía más welter. Respondí que había perdido peso desde que dejé el boxeo, que era verdad. Perdí peso por estrés, culpa, y por no importar si comía, dormía o existía. 2 semanas entrenando con el equipo competitivo. Cal anunció que la academia iba a organizar un smoker en 3 semanas. Una noche de boxeo amateur no oficial donde academias locales traían peleadores para competir ante un público pequeño. Dijo que se esperaba que todo el equipo participara y empezó a combinar posibles duelos. Cuando llegó a mí dudó. Preguntó si me sentía listo para pelear y respondí que no sabía. Reyes se ofreció enseguida para pelear conmigo, diciendo que quería ver qué sabía hacer el europeo misterioso. Cal pensó y dijo que podía funcionar ya que éramos más o menos del mismo tamaño. Empecé a rechazar. Empecé a explicar que no peleaba hace 4 años y no estaba seguro de estar mentalmente listo, pero algo en la cara de Reyes, esa seguridad arrogante de que me iba a ganar fácil, me hizo aceptar. Necesitaba saber si podía subir a un ring. Necesitaba saber si podía golpear a alguien que estaba intentando hacerme daño sin ver la cara de Víctor. Cal nos programó para el evento principal del Smoker, 5 rounds en categoría welter, y de repente tenía 3 semanas para prepararme para mi primera pelea desde Budapest. La intensidad de los entrenamientos subió a medida que se acercaba el Smoker. Trabajé con Tommy en manoplas, con Jasmine en defensa y movimiento, con Cal en estrategia y control del ring. El óxido se fue quitando poco a poco, pero constante. Mi timing volvió, mis reflejos se afilaron, mi condición física mejoró. Pero cada vez que visualizaba la pelea veía a Víctor cayendo en lugar de Reyes. Veía al árbitro parando la pelea y médicos corriendo al ring y el córner de Víctor gritándome en húngaro mientras yo me quedaba parado con los guantes todavía arriba. Ya tenía pesadillas con Budapest desde que pasó, pero empeoraron a medida que llegaba la fecha del Smoker. Me despertaba sudando, manos cerradas en puños, la voz de mi esposa resonando en la memoria diciendo que no podía seguir casada con alguien que había matado a un hombre, aunque fuera accidente. Algunas noches me levantaba de la cama y hacía shadow boxing en mi apartamentito a las 3 de la mañana, soltando combinaciones contra adversarios invisibles hasta quedar demasiado agotado para soñar. Mi terapeuta dijo que estaba usando el boxeo como fuente del trauma y al mismo tiempo como forma de lidiar con él, lo que parecía malo. Dejé de ir a terapia. Una semana antes del Smoker, un tipo de traje caro apareció en la academia buscándome. Se presentó como Leonard Voss, manager y promotor de boxeo que trabajaba con peleadores del noreste. Dijo que me había visto entrenando por las ventanas de la academia y reconoció mi estilo, la forma específica en que armaba el gancho de izquierda y controlaba la distancia. Preguntó si yo había peleado como Dante Koff. La academia se quedó en silencio. Todos los peleadores pararon lo que estaban haciendo y se giraron a mirarme.
Podía haber mentido, podía haber negado, pero Leonard claramente sabía la verdad y solo me estaba dando chance de admitirlo. Dije que sí, que yo había sido Dante Koff y dejé de boxear después de la pelea con Viktor Popov. Leonard asintió despacio y dijo que lo sospechaba. Él había promovido las 3 peleas anteriores de Viktor y estuvo en el evento de Budapest esa noche. Vio cómo maté a Viktor desde cerca del ring. Las palabras quedaron flotando y vi cómo las caras de los otros peleadores cambiaban mientras procesaban lo que oyeron. Reyes parecía choqueado, André parecía mareado, Jasmine miraba mis manos como si las viera por primera vez. Leonard dijo que no me reconoció de entrada porque estaba muy diferente, pero mis patrones de movimiento eran inconfundibles. Preguntó por qué estaba peleando en un smoker de bajo nivel si ya había sido un contendiente legítimo por título. Expliqué lo del juicio, la culpa, la necesidad de dejar el boxeo atrás y empezar de nuevo. Leonard escuchó sin juzgar y dijo que entendía el trauma, pero pensaba que estaba desperdiciando talento escondiéndome en una academia peleando con cualquiera. Dijo que si me tomaba en serio volver al boxeo, él podía conseguirme peleas de verdad, combates sancionados contra oponentes ranqueados, un camino de regreso al nivel que tenía antes de Budapest. Respondí que no quería más esa vida. Leonard me dio su tarjeta igual y dijo que lo llamara si cambiaba de idea. Después de que se fue a la academia quedó callada un buen rato. Ahí Reyes habló. Mataste a alguien. Su voz estaba diferente ahora. Sin arrogancia ni burla. Solo realmente afectado. Expliqué lo que pasó en Budapest. El aneurisma no diagnosticado. La investigación que me absolvió, el juicio de la familia. Todo salió de golpe porque estaba cansado de esconderlo. Cal preguntó por qué no conté nada de eso desde el principio. Dije que quería dejar a Dante Koff muerto y enterrado junto con Viktor. Quería ser solo Danny, Cole, boxeador amateur, nadie especial. Tommy preguntó si igual iba a pelear con Reyes en el smoker. Dije que me retiraba si la gente se sentía incómoda, pero Reyes rápido dijo que no. La pelea iba a pasar. Su voz tenía otro tono ahora, menos arrogante y más respetuoso, quizás hasta nervioso. Dijo que había entrenado 3 semanas y no iba a desistir por mi pasado. Cal dijo que la pelea seguía como estaba marcada, pero me hizo prometer que iba a tirar suave y mantenerlo técnico en vez de intentar lastimar a alguien, prometí. Aunque todos sabíamos que dentro del ring cuando alguien te pega el instinto toma el control. Los días siguientes de entrenamiento fueron raros. Todos me trataban diferente, con más cuidado, como si pudiera volverme loco y lastimar a alguien. Andre dejó de hablarme del todo. Jasmine me preguntó una vez si tenía pesadillas con Viktor y respondí que sí todas las noches. Ella contó que tuvo un sparring que se lesionó feo una vez, accidente tonto con cabezazo, y la culpa casi la hace dejar el boxeo. Ella entendía de una forma que los otros no. Esa charla ayudó más que 6 meses de terapia. La noche antes del smoker no pude dormir. Estuve acostado mirando el techo recordando Budapest en cada detalle doloroso. El público estaba ruidoso y animado. La mayoría apoyando a Viktor, que era el favorito local. Yo era el desafiante extranjero, el ruso que nadie esperaba que ganara. Los primeros 2 rounds fueron disputados, los dos estudiándose, acertando golpes limpios de vez en cuando. Viktor era duro y hábil, peleador de presión que quería acorralarme y romper mi voluntad. En el tercer round me agarró con una derecha fuerte que dolió y giré para alejarme. Me reposicioné y contraataqué con un gancho de izquierda cuando avanzó. El golpe pegó perfecto en la sien y las piernas de Viktor se trabaron al instante. Cayó recto hacia atrás. La cabeza rebotó en la lona con un sonido que todavía oigo en los sueños. El árbitro contó, pero Viktor no se movía. A los 8 segundos, el médico del ring saltó y paró la cuenta. A los 10 segundos ya había 6 personas en el ring alrededor del cuerpo inmóvil de Viktor. Me quedé en el córner confundido viendo cómo trabajaban en él, levantándole los párpados, alumbrando con linterna, sacudiéndolo y al final, empezando con presiones en el pecho. La ambulancia tardó 20 minutos por el tráfico. Y para entonces, Viktor ya llevaba 25 minutos inconsciente. Murió 3 horas después en el hospital sin despertar. El smoker se hizo en un galpón adaptado con un ring oficial en el centro y sillas plegables alrededor para unos 200 espectadores. El público fue menor de lo esperado.
Unas 80 personas, mayoría amigos y familia de los peleadores más algunos fans locales de boxeo. Cal organizó 8 combates, empezando con peleas amateur de 4 rounds y subiendo hasta mi pelea con Reyes como evento principal. Estuve en el vestuario improvisado, vendándome las manos con el cuidado que Boris me enseñó 15 años atrás, cada vuelta precisa y firme. Tommy vino a chequear mis manos y dijo que parecía tranquilo para alguien que iba a hacer la primera pelea en 4 años. No le conté del ataque de pánico que tuve en el estacionamiento una hora antes, ni que vomité 2 veces de nervios, ni que pensé en serio subirme al coche y volver al apartamento. Yasmín peleó antes y ganó por decisión. Pasó a desearme suerte y recordarme que Reyes tenía buena velocidad, pero bajaba la mano derecha después del jab, info que yo ya había notado pero me gustó confirmar. Andre vino y pidió disculpas por haberse puesto raro después de saber lo de Víctor. Dijo que investigó y leyó sobre la investigación y sabía que no fue culpa mía. Le agradecí aunque su perdón no me hiciera sentir menos culpable. Cal me llamó al ring a las 9:30 de la noche. El público estaba más animado ahora, calentado por las peleas anteriores, listo para el evento principal. Subí por las cuerdas y miré a Reyes del otro lado. Él, saltando en las puntas de los pies, soltando golpes al aire, pareciendo confiado. El árbitro nos llamó al centro para las instrucciones, reglas estándar de Smoker, 5 rounds de 2 minutos, guantes de 16 onzas, 50 de 8 en pie, árbitro para la pelea si alguien se lesiona o está muy inferior. Reyes y yo tocamos guantes y vi algo en sus ojos que me preocupó. Él no estaba ahí solo para boxear. Quería probar que podía seguirle el paso a alguien que ya fue profesional. Quería probarse contra un matador. Quería mostrarle a todos que merecía un nivel más alto. Reconocí esa mirada porque yo la tuve a su edad. Sonó el gong y salimos de los corners. Reyes avanzó rápido soltando una combinación jab cruzado que esquivé fácil. Giré a la izquierda quedando fuera de alcance, midiendo su timing y distancia. Soltó un gancho que pasó a centímetros y contraataqué con un jab suave que le hizo retroceder la cabeza. El público reaccionó y la expresión de Reyes se endureció. Soltó otra combinación, esta vez más rápida y comprometida. Bloqueé la mayoría, pero sentí una derecha sólida pasar por mi guardia y pegar en mi pómulo. El impacto trajo todo de vuelta. De repente no estaba en un galpón en América peleando con Reyes. Estaba en Budapest peleando con Víctor, y el golpe que me pegó en la mejilla era la derecha de Víctor del tercer round. Me congelé completamente por unos 2 segundos, brazos bajos, mente atrapada en el pasado. Reyes vio la abertura y soltó un gancho de izquierda apuntando a mi cabeza. El instinto tomó el control y esquivé el golpe mientras contraataqué con mi propio gancho de izquierda. El mismo golpe que mató a Víctor. Pegó limpio en la mandíbula de Reyes y sus piernas se aflojaron. Lo vi cayendo y vi a Víctor cayendo. Y eran la misma persona, el mismo momento, el mismo pesadilla repitiéndose. Reyes golpeó la lona y me quedé encima de él. Manos todavía arriba, mente rompiéndose. El árbitro me empujó al córner neutral y empezó a contar. Reyes se movía, sacudiendo la cabeza, intentando orientarse. Al 6 se puso de rodillas. Al 8 se levantó tambaleante pero consciente. El árbitro lo chequé y dejó seguir la pelea. Faltaban 30 segundos para que terminara el round. Reyes avanzó de nuevo, lastimado pero agresivo. Y yo giré para alejarme, negándome a soltar golpes, solo defendiendo y moviéndome hasta que sonó el gong. Entre rounds, Tommy me mandó ser agresivo. Dijo que tenía a Reyes lastimado y debía finalizar. No pude explicar que tenía pánico de finalizar a alguien, pánico de que otro buen golpe dejara a Reyes en el suelo para siempre. Cal vino y me miró a los ojos y supo que algo andaba mal. Preguntó si quería parar la pelea y respondí que no. Necesitaba terminar esto. Necesitaba probar que podía subir a un ring y no matar a alguien. Empezó el segundo round y Reyes estaba más cauteloso, girando y soltando jabs, intentando recuperarse del knockdown. Combiné con su cautela, soltando golpes aislados sin fuerza, básicamente, haciendo sparring en vez de pelear. El público empezó a abuchear, sintiendo que me estaba conteniendo. Reyes se frustró y empezó a provocarme, diciéndome que peleara de verdad, llamándome miedoso y acabado. Las provocaciones no funcionaron porque yo sí tenía miedo. Miedo de mis propias manos y de lo que habían hecho. El tercer round fue más de lo mismo. Boxeo técnico sin peligro real para ninguno. En el cuarto round hasta el árbitro parecía aburrido. Avisó entre rounds que subiera el ritmo o paraba por inactividad. Reyes debe haber decidido que no me iba a ganar en boxeo. Entonces cambió la táctica.
Salió en el cuarto round corriendo hacia mí, soltando golpes amplios, intentando conectar algo grande. Un golpe me pegó en la sien y me mareó feo. Tambaleé hacia atrás contra las cuerdas y Reyes saltó encima, soltando combinaciones rápidas al cuerpo y a la cabeza. El público gritaba, Tommy berreaba que lo clincheara. Cal gritaba algo que no oía, y todo lo que pensaba era en Víctor, en cómo había avanzado en el tercer round justo antes de que yo soltara el golpe, en cómo la familia de él me miró en el juicio durante el proceso, en cómo mi esposa hizo las maletas y se fue sin despedirse. Reyes conectó otro golpe fuerte en mi cuerpo, y el dolor me trajo de vuelta al presente. No estaba en Budapest. Víctor estaba muerto, pero Reyes estaba vivo, y intentando pegarme, y necesitaba reaccionar, o el árbitro iba a parar. Empujé a Reyes hacia atrás, creé espacio, y solté una combinación de 3 golpes que pegaron limpios. Jab, derecha. Gancho de izquierda. La misma secuencia que hice 10,000 veces en entrenamiento. El gancho de izquierda pegó otra vez en la mandíbula de Reyes, y cayó pesado, ojos girando un poco. El árbitro saltó al instante, y empezó a agitar los brazos. Brazos, pelea terminada, nocaut técnico. Tiré a Reyes 2 veces en la misma pelea, y la segunda parecía fea. El árbitro chequeaba los ojos de Reyes mientras su córner invadía el ring con sales y agua. Reyes estaba consciente pero claramente groggy, sin saber bien dónde estaba. Me quedé en mi córner viéndolos cuidarlo y sentí ese frío conocido de pánico subiendo por el pecho. ¿Y si el segundo knockdown había causado daño? ¿Y si Reyes tenía alguna condición no diagnosticada igual que Víctor? ¿Y si acababa de matar a otro tipo en un ring de boxeo? El público aplaudía, pero todo lo que oía eran los gritos de Budapest. Tommy intentaba celebrar conmigo, pero lo empujé y salí del ring. Fui directo al vestuario, me arranqué los guantes y me senté en el banco con la cabeza entre las manos teniendo un colapso total. Cal me encontró 20 minutos después todavía ahí, todavía temblando. Dijo que Reyes estaba bien, solo sacudido por el segundo knockdown, ya caminando y hablando normal. Había sido liberado por el médico del ring y iba a estar bien. Las palabras debían haber consolado, pero no ayudaron. Le conté a Cal que no podía hacer eso de nuevo. No podía subir a un ring sabiendo lo que mis manos podían hacer. Cal se sentó a mi lado y dijo que la muerte de Víctor no fue culpa mía, que cualquiera que investigara el caso sabía del aneurisma y del informe del forense. Dijo que el boxeo es peligroso y todo el que sube al ring acepta ese riesgo. Respondí que lo entendía en la cabeza, pero no. Cambiaba lo que sentía en el corazón. Cal preguntó qué planeaba hacer ahora. Dije que iba a volver a la construcción y fingir que las últimas 4 semanas nunca pasaron. Cal dijo que sería un desperdicio, que yo claramente todavía tenía habilidad de élite y podía ganar plata peleando profesional de nuevo si quería. Le conté de la oferta de Leonard Boss y dije que no estaba interesado en volver a ese nivel. Cal dijo que entendía, pero me pidió que pensara antes de decidir definitivo. Dijo que el Smoker había sido un éxito a pesar de mi contención y varias personas preguntaron por mí después, queriendo saber si iba a pelear de nuevo. No volví a la academia por una semana. Regresé al trabajo en la construcción, vaciando concreto y colgando drywall con tipos que ni sabían ni les importaba el boxeo. Mis manos dolían del laburo, pero el dolor físico era más fácil de manejar que el emocional. Mi terapeuta, a la que volví a buscar, dijo que estaba huyendo del trauma en vez de enfrentarlo. Dijo que hasta que no me perdonara por la muerte de Víctor nunca iba a poder avanzar de verdad. Respondí que el perdón parecía imposible cuando la familia de Víctor perdió un hijo y marido porque yo tiré un golpe. Ella preguntó si yo creía que Víctor querría que destruyera mi propia vida por un accidente. Dije que nunca conocí a Víctor fuera del ring. No tenía idea de lo que querría, y parecía arrogante especular. La sesión de terapia no llevó a ningún lado como siempre. El jefe de la obra preguntó si planeaba seguir trabajando o si iba a volver a lo que sea que estuviera haciendo antes de aparecer 4 meses atrás. Me di cuenta de que no tenía respuesta. El boxeo había definido toda mi vida de los 12 a los 28 años, y después pasé 4 años fingiendo que no era boxeador. Pero evitar el boxeo no hizo que la culpa desapareciera, solo me dejó vacío y sin rumbo. Leonard Boss llamó a mi celular un viernes por la noche, 2 semanas después del Smoker. Dijo que se enteró de mi pelea con Reyes y quería repetir la oferta de representarme. Tenía una pelea marcada en Atlantic City en 8 semanas, 10 rounds en welter, contra un oponente rankeado, buena plata, competencia legítima,
Pregunté cómo consiguió mi número y dijo que Cal se lo pasó. Pregunté a Cal al día siguiente y admitió que Leonard fue insistente, llamando varias veces, ofreciendo una plata de Finder si lo convencía de volver al profesional. Cal dijo que rechazó la plata, pero pasó mi número porque creía que necesitaba oír la oferta directo. Me enojé al principio, pero Cal dijo que me observó por semanas y veía que estaba atrapado entre el pasado y el futuro. Dijo que la oferta de Leonard era una chance de avanzar en vez de quedarme paralizado. Le conté a Cal que avanzar significaba aceptar que era un peleador que mató a alguien y no sabía si podía construir una vida encima de eso. Cal dijo que el boxeo era lo que hacía, no quién era, y que la muerte de Víctor no me definía a menos que yo lo permitiera. Las palabras parecían verdaderas, pero no sabía cómo creerlas. Llamé a Leonard 3 días después y dije que aceptaba la pelea en Atlantic City. Pareció realmente contento y dijo que mandaba los contratos ya. El caché era $15,000. Buena plata para una pelea de regreso en mi nivel. Mi oponente era un peleador llamado Damon Sterling, con récord de 18 victorias y 4 derrotas. Las 4 derrotas contra contendientes top rankeados. Sterling era un gatekeeper, alguien que los promotores usan para probar si peleadores en ascenso están listos para la élite. Si le ganaba a Sterling, iba a señalar que estaba de vuelta de verdad. Si perdía a Leonard, probablemente me largaba, y mi regreso terminaba antes de empezar. La pelea me dio un objetivo concreto por primera vez en 4 años. Empecé a entrenar en serio de nuevo, no solo para mantener forma, sino para preparar contra un oponente específico. Cal me conectó con un nutricionista para ayudar a recuperar parte del músculo que perdí. Tommy trabajó conmigo en estrategia de ring. Jasmine hizo sparring conmigo 3 veces por semana, forzando mi condición y reflejos. Hasta Reyes, que se recuperó totalmente de nuestra pelea, se ofreció a ayudar en el entrenamiento. Dijo que recibir un knockout mío le enseñó más sobre boxeo que ganar 20 peleas contra oponentes débiles. Le agradecí la madurez y desarrollamos un respeto mutuo que no existía antes. 6 semanas dentro del camp de entrenamiento, una periodista investigativa llamada Stephanie Walden me buscó pidiendo entrevista. Estaba escribiendo un artículo sobre protocolos de seguridad en el boxeo profesional y quería hablar de la muerte de Víctor Popov. Rechacé de entrada, pero fue insistente. Llamando varias veces y terminando apareciendo en la academia, dijo que consiguió registros médicos de la pelea de Budapest a través de un pedido de acceso a información en Hungría. Y los documentos levantaban dudas sobre el examen médico pre-pelea que recibió Víctor. Me mostró papeles indicando que Víctor se quejó de dolor de cabeza al médico de la comisión 2 días antes de nuestra pelea, pero el médico lo liberó igual sin pedir exámenes extras. La implicación era que el aneurisma podía haber sido detectado si se hubieran seguido los protocolos correctos, y la muerte de Víctor podía haberse evitado. Me sentí mal leyendo los documentos. Stephanie dijo que estaba armando un caso de que comisiones de boxeo en todo el mundo estaban fallando en monitorear bien a los peleadores, que Víctor era solo uno de varios fallecimientos que podían haberse prevenido con mejor supervisión médica. Quería mi visión como el peleador que dio el golpe fatal. Dije que lo pensaría y me dio su tarjeta, diciendo que el artículo salía en 3 semanas con o sin mi participación. Mostré los documentos a Cal y Tommy, y los dos se preocuparon. Tommy dijo que los médicos de comisión muchas veces están sobrecargados y mal pagos, lidiando con cientos de peleadores y tomando atajos para dar abasto al volumen de trabajo. Cal dijo que conocía personalmente peleadores que compitieron con conmoción u otras lesiones porque el examen del médico era superficial en el mejor de los casos. Ninguno de los dos justificaba lo que pasó con Víctor, pero confirmaban que el sistema tenía problemas serios. Pasé la semana siguiente pensando en el artículo de Stephanie y en lo que podía significar. Si la muerte de Víctor fue en parte causada por examen médico negligente, entonces quizás no era totalmente responsable. Quizás la culpa que cargaba debía dividirse con el médico de la comisión que liberó a Víctor, a pesar de las señales de alerta. El pensamiento no me absolvía por completo, pero cambiaba algo en cómo entendía lo que pasó. Llamé a Stephanie y acepté la entrevista, pero solo si me dejaba revisar lo que escribiera sobre mí antes de publicar. Aceptó y nos encontramos en una cafetería donde pasé 3 horas contando la pelea de Budapest en cada detalle doloroso. Hablé del golpe, del knockdown, del caos después, de la investigación, del juicio, de mi esposa yéndose, todo. Stephanie grabó todo y dijo que mi relato iba a ser el centro emocional del artículo, mostrando el costo humano del fallo sistémico en la seguridad del boxeo.
El artículo salió 2 semanas antes de mi pelea en Atlantic City, publicado en una revista deportiva grande con distribución nacional. El título era Muertes evitables, cómo los protocolos de seguridad fallidos del boxeo están matando peleadores. El texto de Stephanie detallaba 6 muertes en el boxeo profesional en la última década, todas involucrando peleadores que mostraron señales de alerta antes de las peleas fatales. El caso de Víctor fue destacado con los documentos mostrando las quejas de dolor de cabeza prepelea y la respuesta inadecuada del médico. Mi entrevista entró con citas sobre la culpa que cargué y mi creencia de que un examen médico mejor podía haber salvado la vida de Víctor. El artículo generó polémica al instante. Comisiones de boxeo defendieron los protocolos diciendo que toda muerte era trágica, pero que el deporte tenía riesgos inherentes. Expertos médicos argumentaron que el screening actual era insuficiente y que resonancias magnéticas debían ser obligatorias antes de toda pelea. Grupos de defensa de peleadores pidieron reforma. Y la familia de Víctor, de la que no tenía noticias hacía 3 años, soltó una nota por el abogado, diciendo que siempre creyeron que la comisión falló con su hijo y agradecían que alguien finalmente investigara lo que realmente pasó. La nota no me absolvía, pero reconocía que yo no era el único responsable. La polémica alrededor del artículo de Stephanie trajo una atención inesperada a mi pelea de regreso. De repente no era solo un combate welter medio en Atlantic City. Era una declaración sobre si un peleador que mató a alguien podía o debía competir de nuevo. Opiniones debatían mi derecho a volver al boxeo. Redes sociales explotaron con discusiones sobre trauma, responsabilidad y redención. Unos decían que debía ser banido del boxeo para siempre por principio. Otros hablaban que la muerte de Víctor fue accidente agravado por fallo sistémico y merecía una segunda chance. Leonard dijo que la polémica en realidad era buena para las ventas de entradas, que la pelea ahora iba a atraer atención seria. A mí no me importaban las ventas de entradas. Me importaba subir al ring sin destruir la vida de otra persona. Cal dijo que el escrutinio mayor significaba que la comisión atlética iba a garantizar los estándares de seguridad más altos para mi pelea, lo que debía dar algo de consuelo. No dio. Consuelo no era posible cuando viste a alguien morir por tu golpe. Llegué a Atlantic City 3 días antes de la pelea para preparativos finales y obligaciones con la prensa. La pesaje fue tensa con unos 50 reporteros presentes en vez del puñado habitual para una pelea de ese nivel. Damon Sterling y yo nos encaramos para las cámaras y se notaba que él sabía de la polémica alrededor mío. Alguien le preguntó en la conferencia si estaba preocupado por pelear con un tipo que mató a un oponente. Sterling dijo que revisó el caso de Víctor a fondo y no me consideraba responsable, pero planeaba ganar la pelea independientemente de mi pasado. Fue profesional en eso y le agradecí. Alguien me preguntó cómo justificaba volver al boxeo después de lo que pasó en Budapest. Respondí que no lo justificaba excepto decir que el boxeo era quien era y huir de eso no ayudaba a nadie. Dije que esperaba que la atención del artículo de Stephanie llevara a reformas reales en la seguridad de los peleadores para que lo que le pasó a Víctor no le pase a otro. La respuesta satisfizo a algunos reporteros y enfureció a otros. Leonard me sacó de la conferencia antes de que las cosas se calentaran más. La noche antes de la pelea no pude dormir. Revisé vídeos de peleas anteriores de Sterling, estudiando sus patrones y tendencias. Era un peleador de presión que gustaba trabajar el cuerpo y romper oponentes a lo largo de 10 rounds. Tenía buena resistencia y mentón sólido, nunca habiendo sido noqueado. A pesar de enfrentar competencia dura, ganarle iba a requerir boxear inteligente por los 30 minutos completos sin buscar un knockout único. Eso en realidad me dejó más tranquilo. No quería noquear a nadie. Quería ganar por decisión clara con mi oponente saliendo del ring sano y sin lesión. Cal vino a mi habitación de hotel a medianoche para ver cómo estaba y admití que tenía pánico de lastimar a Sterling. Cal dijo que ese miedo me iba a dejar excitante, y los peleadores excitantes se lastiman. Dijo que necesitaba comprometerme totalmente con los golpes, mientras confiaba en el árbitro para parar si alguien estuviera en peligro real. El consejo era bueno, pero difícil de absorber, cuando mi último golpe comprometido mató a alguien. Cal se quedó y charló conmigo hasta las 2 de la mañana, compartiendo historias de su carrera. Peleas que ganó y perdió. Lesiones que sufrió y causó. La forma en que el boxeo le dio propósito, aunque le quitara pedazos a cambio. Su honestidad ayudó más que cualquier discurso motivacional. Llegó la noche de la pelea, y el gimnasio estaba sorprendentemente lleno. Unas 3,000 personas en la platea, mucho más que lo normal. Para un combate welter medio, la polémica convirtió la pelea en un evento,
Se oían reacciones mixtas del público mientras hacía mi entrada, unos aplaudiendo, otros abucheando, nadie indiferente. Sterling recibió una recepción cálida posicionado como el oponente simpático enfrentando al matador polémico. El árbitro nos llamó al centro para las instrucciones y noté que se tomó tiempo extra explicando las reglas, enfatizando que pararía la pelea al instante si algún peleador se lastimara. El mensaje era claro, no iba a arriesgar nada. Dada mi historia, Sterling y yo tocamos guantes y volvimos a los corners. Sonó el gong y nos encontramos en el centro del ring. Sterling avanzó rápido, estableciendo su estilo de presión, soltando jabs y cortando el ring. Giré a la izquierda, quedando móvil contraatacando con mi jab. Cuando se acercaba, el primer round fue de estudio. Los dos midiendo distancia y timing. Gané el round por poco en actividad, pero nada significativo pasó. Entre rounds, Tommy me mandó empezar a sentar la mano derecha que Sterling dejaba abierta cuando soltaba el jab. Dije que iba a trabajar en eso, aunque todavía hesitaba en tirar golpes con fuerza. El segundo round de Sterling aumentó la agresión, apuntando a mi cuerpo con ganchos que pegaron firme. Los golpes al cuerpo dolían y reducían mi movimiento. Tommy tenía razón sobre la brecha para mi derecha, y a mitad del round la solté fuerte por primera vez, pegando limpio en la mandíbula de Sterling. Su cabeza retrocedió y las piernas le temblaron un poco, pero no cayó. Lo lastimé, pero no feo. Giró para alejarse, se recuperó y volvió con más cautela. El round terminó conmigo adelante. Pero Sterling, probando que aguantaba mi potencia, el tercer round fue táctico. Los dos boxeando con cuidado, acertando golpes limpios de vez en cuando, pero ninguno queriendo riesgo grande. Sterling ganaba en el ataque al cuerpo, y yo sentía mi respiración afectada. Los rounds 4 y 5 fueron disputados, los dos intercambiando ventajas. En el sexto round, Sterling parecía ganar en puntos su trabajo constante al cuerpo, superando mis golpes más limpios pero menos frecuentes a la cabeza. Tommy dijo entre rounds que necesitaba subir el ritmo, que estaba dejando que Sterling controlara la pelea. Cal completó que estaba boxeando demasiado cauteloso, que necesitaba comprometerme en las combinaciones, como en mis tiempos de auge. Yo sabía que tenían razón, pero comprometerme totalmente significaba aceptar el riesgo de lastimar feo a Sterling. El sexto round vi que aumenté la producción soltando más combinaciones mezclando cuerpo y cabeza. Sterling respondió igual, y tuvimos el mejor round de la pelea. Los dos conectando golpes limpios. Los dos mostrando que merecían ese nivel. El público estaba totalmente metido ahora, aplaudiendo cada intercambio. El séptimo round fue el punto de giro. Sterling me agarró con un gancho de izquierda al cuerpo que dolió como el demonio, dejándome de rodilla por primera vez en la carrera profesional. El árbitro empezó a contar y usé los 8 segundos completos para recuperarme, aclarando la cabeza y evaluando el daño. Costillas magulladas, pero nada roto. El árbitro dejó seguir y Sterling avanzó queriendo finalizar. Soltó combinaciones fuertes, intentando otro golpe al cuerpo que acabara la pelea. Me defendí, me moví, sobreviví hasta el gong. Entre rounds, Tommy cuidó mis costillas con hielo mientras Cal dijo que necesitaba cavar hondo, que Sterling iba a salir agresivo en el octavo intentando terminar lo que empezó. Dijo que tenía que encontrar la agresión de él con la mía. Si no, la pelea acababa. El octavo round empezó y Sterling presionó como previsto, pero esta vez me quedé en el centro. En vez de girar para alejarme, intercambiamos golpes en el medio del ring, los dos conectando, los dos lastimados, los dos negándose a retroceder. El público gritaba. Conecté una derecha que mareó a Sterling. Después seguí con un gancho de izquierda, el mismo golpe que mató a Víctor. Por una fracción de segundo hesité, el cuerpo trabado por la memoria. Sterling vio la abertura y soltó un uppercut desesperado que me pegó limpio en el mentón. Todo se volvió blanco brillante y mis piernas se volvieron goma. Tambaleé hacia atrás contra las cuerdas apenas consciente, y Sterling saltó encima soltando todo lo que tenía. El árbitro observaba de cerca, listo para parar. Me defendí, y de alguna forma sobreviví hasta el gong, salvado por el final del round. Tommy y Cal trabajaron como locos entre rounds, echando agua helada en mi cabeza, gritando instrucciones que apenas oía con el zumbido en los oídos. Cal dijo que me habían lastimado feo, que mi mentón estaba comprometido, que otro golpe así y la pelea acababa. Dijo que necesitaba boxear inteligente en los rounds 9 y 10, quedarme lejos de la potencia de Sterling, usar llave y movimiento para ganar en puntos. Tommy dijo que todavía estaba adelante en su cuenta, pero era apretado, que esos últimos 2 rounds lo decidían todo.
Empezó el 9º round y seguí el plan, boxeando a distancia, usando jab para mantener a Sterling lejos, moviéndome todo el tiempo, para evitar sus golpes de potencia. Sterling estaba cansado también. Los golpes viniendo más lentos, el juego de piernas menos preciso, los dos exhaustos, los dos lastimados, los dos intentando sobrevivir hasta el gong final. Gané el 9º round claro, manteniendo disciplina y superando a Sterling en boxeo. Yendo al 10º round probablemente estaba adelante, pero no lo suficiente para administrar. Necesitaba ganar el round final, o al menos no perderlo feo. Sonó el gong por última vez, y salimos cautelosos los dos sabiendo que ese round determinaba la pelea. Sterling intentó un último avance, pero ya no tenía energía. Contraataqué sus ataques con combinaciones conectando los golpes más limpios, controlando el centro del ring. Con 1 minuto restante, Sterling me agarró con otro golpe al cuerpo que dolió, pero respondí con una combinación de 3 golpes que le hizo retroceder la cabeza. El público se puso de pie en los últimos 30 segundos, mientras intercambiábamos todo lo que quedaba. Sonó el gong terminando la pelea y nos abrazamos en el centro del ring, los dos sabiendo que dimos todo. El árbitro levantó las manos de los dos mientras esperábamos la decisión de los jueces. El anuncio vino después de lo que pareció 1 hora, pero fueron unos 90 segundos. Los jueces marcaron 96-94, 96-94, 95-95. Decisión mayoritaria para mí. Yo gané. Subí a un ring 4 años después de matar a Viktor Popov y gané una pelea legítima contra un oponente rankeado. Más importante, Damon Sterling estaba a mi lado. Lastimado pero sano, sonriendo. A pesar de la derrota, no maté a nadie ni tiré a nadie. Solo boxeé bien y gané justo. El alivio que sentí fue tan fuerte que empecé a llorar en el ring. Lágrimas corriendo mientras el público aplaudía y abucheaba a partes iguales. Sterling me abrazó y dijo que fue un honor compartir el ring conmigo. Leonard subió por las cuerdas celebrando y hablando de peleas futuras. Cal y Tommy gritaban felicidades, pero yo apenas podía procesar porque por primera vez en 4 años sentía algo más que culpa. Sentía que quizás podía hacer esto. Quizás podía ser Dante Koff de nuevo sin que eso significara ser un matador. Quizás el boxeo podía ser algo que hacía, en vez de algo que definía mis pesadillas. La celebración siguió en el vestuario y después en un restaurante donde Leonard pagó la cena para todos. La gente seguía preguntando cómo se sentía ganarla. Pelea de regreso y yo repetía que era bueno, que era poco, pero verdad. Lo que no podía explicar era que la victoria importaba menos que el hecho de que mi oponente saliera sano. Esa era la victoria de verdad. Sterling apareció en la cena mostrando una clase que ni esperaba. Charlamos sobre la pelea, sobre boxeo en general, sobre las carreras de cada uno. Dijo que peleó limpio y justo, y que yo fui el mejor esa noche. Le devolví el elogio. Y hablé en serio. Me presionó más que cualquiera desde Budapest y probó que todavía podía competir a alto nivel. Después de la cena volví al hotel solo queriendo tiempo para procesar todo. Mi celular tenía decenas de mensajes felicitándome o condenándome dependiendo de lo que la persona pensara sobre mi derecho a pelear. Ignoré todos y llamé a mi terapeuta. Contestó al tercer tono y le conté que gané la pelea y nadie se lastimó. Dijo que estaba orgullosa de que enfrentara el trauma de frente. Respondí que todavía sentía culpa por Víctor y probablemente siempre la sentiría, pero quizás podía cargar esa culpa sin dejar que me destruyera. Dijo que parecía progreso y por primera vez estuve de acuerdo. Volé a casa al día siguiente y regresé a los entrenamientos en el Southside, donde los peleadores me recibieron como uno de los suyos. Leonard llamó con ofertas de peleas futuras y acepté una marcada para 3 meses después. Otro paso para reconstruir la carrera. El artículo de Stephanie Walden siguió generando repercusión y 2 comisiones de boxeo anunciaron que estaban revisando los protocolos de examen médico, implantando resonancias cerebrales obligatorias para todos los peleadores. Los cambios llegaron tarde para Víctor, pero podían salvar vidas en el futuro. El abogado de la familia de él me buscó diciendo que agradecían mi participación en el artículo de Stephanie y esperaban que las reformas honraran la memoria de Víctor. El mensaje no pedía perdón ni ofrecía cierre, solo reconocía que todos fuimos víctimas de un sistema que falló. Seguí entrenando, seguí peleando, ganando 4 combates más en el año siguiente, mientras trabajaba con Stephanie para defender estándares de seguridad mejores en el boxeo. La culpa por Víctor nunca desapareció del todo,
pero aprendí a canalizarla para hacer el deporte más seguro, en vez de huir de mi pasado. Cal dijo que me convertí en un peleador mejor y una persona mejor por enfrentar lo que hice en vez de esconderme. Quizás tenía razón. Yo era Dante Koff. De nuevo el nombre ya. No era sinónimo de matador, sino de sobreviviente, alguien que cometió un error trágico y estaba pasando el resto de la vida intentando evitar que otros pasaran por la misma tragedia. No era redención exactamente, pero era algo con lo que podía vivir. Gracias por ver hasta el final.